Seguimos con la quinta parte. En el video anterior vimos que es nuestro espíritu el que gime. Y no solamente nosotros, sino también la creación gime por estar con dolores de parto, según lo mencionado en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 22. Y el versículo 23 sigue diciendo: y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos con nuestro espíritu. ¿Quiénes gemimos? Nosotros. ¿Cómo? A través de las oraciones. De ese gemido intercede la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a aquellos que hablaron y pusieron por escrito la palabra de Dios, que hoy nos habla por una escritura que fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Pero quienes hablaron fueron los hombres, los escritores. Y en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién nos inspiró? Fue Dios, a través del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, porque no tiene la capacidad de hablar, sino que hablará, inspirará o traerá lo que oyeren de parte de Dios. Dios les envió su Espíritu Santo con un mensaje, porque es su influencia, es su poder, pero obviamente no fue Él el que habló, porque Él no habla. Quien habló lo fue Dios, y quienes recibieron ese mensaje fueron los profetas y fueron los apóstoles, y posteriormente lo que ellos escribieron, lo que ellos dejaron escrito, sigue hablándonos hasta el día de hoy. Por lo tanto, esas cosas que el Espíritu Santo inspiró posteriormente nos va a convencer a nosotros, a la humanidad, de pecado, de justicia y de juicio. Ahora bien, ¿cómo puede el Espíritu Santo convencer a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio? Pues obviamente de aquellos que van a predicar, pastores y maestros, los cuales están vigentes hoy por hoy. De los 5 ministerios que nombra Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 11, de esos 5 ministerios ya no están los profetas, ni los apóstoles, ni los evangelistas, porque los evangelistas fueron 4 los que escribieron los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que fueron 4 los que están, que fueron 4 los evangelistas, ya los acabé de mencionar. Y los que están vigentes son pastores y maestros de la palabra, predicadores de la palabra de Dios. Nosotros somos los que hablamos, pero no hablamos de nuestra propia cuenta, sino hablamos de lo que está escrito en la Biblia. Palabra y escritura fue inspirada por Dios a sus santos. Así como cuando usted se convirtió. ¿Por qué se convirtió usted? ¿Sería por el Espíritu Santo que fue a su casa o a través de un púlpito? No, fue porque alguien le habló a usted. ¿Acaso fue el Espíritu Santo? No, hermano, entienda. Fue una persona que le habló, pero esa persona no le habló con sus propias palabras, sino le habló la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios fue inspirada, y por eso de tal manera decimos que fue el Espíritu Santo el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Espíritu Santo viene a alguien que la habla, y ese Espíritu Santo llega a alguien que la escucha, por la influencia del mismo Espíritu se convence del pecado que hay en él, de la justicia que tiene que buscar y del juicio que viene. Mi hermano, preste mucha atención. El Espíritu Santo es un poder, una fuerza invisible. No podemos ver el Espíritu Santo al igual que la electricidad. No la podemos ver, pero podemos ver sus efectos o sentir los efectos de la electricidad, como por ejemplo. De igual manera, el Espíritu Santo no lo podemos ver, pero podemos palpar o podemos ver la influencia y el efecto que tiene sobre una persona. Cuando un pecador cambia, porque fue influenciado por el Espíritu Santo de Dios, tanto
que no se puede ver, pero sí podemos ver lo que puede producir en las personas que lo tienen o que lo reciben. Sin embargo, en la Biblia lo podemos ver con cosas que lo representan, como el agua, el aceite, como el sello, con la mano, con el dedo, y el más sobresaliente, como una paloma. ¿Acaso el Espíritu Santo es una paloma? No. Juan el Bautista recibió una profecía y recibió una misión de parte de Dios, porque Juan mismo testifica en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y Juan vio esto en una visión, en la cual Dios le permitiría reconocer a aquel que había sido ungido por el Espíritu Santo, y para que él pudiera ver quién lo tenía y lo representaría como una paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, sino que en esta ocasión se representa así, porque Juan, o para que Juan lo pudiese ver, es un símbolo. Dios puede darle Espíritu Santo a una persona de acuerdo a su capacidad. Juan capítulo 3 versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no tiene una medida del Espíritu Santo porque es inagotable, es inacabable. El Espíritu Santo no se va a acabar. Él puede darle Espíritu Santo a usted, a mí, a otros, a los que se conviertan, a los profetas, a su Hijo, y no se acaba porque es inmutable y eterno. Nunca se va a acabar, pero sin embargo, hay cristianos más espirituales que otros porque tienen más Espíritu Santo que otros, y no es que sea una medida, sino es de que usted como recipiente tiene la capacidad más o menos de la influencia del Espíritu Santo. Habrá una persona más y otra menos influenciada. Pablo habla de los fuertes y de los débiles, porque tienen menos o más influencia del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Si tú eres un cristiano que busca a Dios, se santifica, que pone en práctica el conocimiento, que se amplía en el conocimiento de Dios, eres más espiritual, tienes más influencia en tu vida de parte de Dios, tienes más Espíritu Santo, mientras otro que no hace esas cosas puede tener Espíritu Santo, pero no tiene la misma cantidad, por eso son menos espirituales. Pablo dice que los más espirituales debemos considerar a aquellos que son menos espirituales, con una salvedad. Un recipiente que está contaminado está totalmente sucio, y sucede que el Espíritu Santo se apaga. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9, encontramos a Elías y Eliseo, donde Eliseo le pidió a Elías una doble porción del Espíritu Santo. De la medida estará en el recipiente que se lo pida. Conclusión: el Espíritu Santo no es una persona. La Biblia fue escrita en unas normas gramaticales de unos principios literarios que los escritores respetaron como la prosopopeya, dándole personalidad a cosas inanimadas, cualidades que lo avivan aunque no sea una persona. El Espíritu Santo no es una persona, es la fuerza y el poder de Dios, pero que se personifica a causa de los principios y normas gramaticales y literarias de los idiomas de los cuales se escribió. Con esto, mis amados en el Señor, finalizamos el tema que estamos hablando del por qué el Espíritu Santo de Dios se personifica. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.